El tema podemos denominarlo o titularlo como la adoración espiritual. Mucho se habla de eso, pero ¿quién podrá explicarnos qué es eso? ¿Qué es eso? Yo le doy gracias a Dios por las personas que están aquí esta noche, y Dios nunca llega tarde. Escuchen, mis hermanos, esta noche será de bendición, lo siento en mi corazón. Vámonos a Juan 4, 23, 24. Aleluya. Juan 4, 23, 24, así dice la palabra. Pero viene el tiempo, y ahora es, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores, porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Este es un pasaje tan lindo. Jesucristo envió a sus discípulos a buscar provisiones y se acercó al pozo, cerca de una tierra que tiene mucha historia, el pozo de Jacob. Ahí encontró una samaritana y tuvo una conversación con ella. Pero la declaración del Señor en ese momento es algo tan grande que se sale del contexto de la conversación. Aquella mujer estaba haciendo su oficio y Jesús le trajo y le descubrió quién era ella, sus pecados, que el marido que tenía no era de ella y ya tenía 5. Ella actuó como actúan todas las personas en la vida. Cuando el Espíritu Santo o el Señor nos apunta a nuestro pecado, nosotros salimos con otra pregunta, con otra situación, para esquivar lo que se está descubriendo en el momento. Vean, esto es histórico. Los samaritanos tienen su Torá. Los samaritanos tienen sus creencias y es la misma que los judíos, pero tienen una Torá adulterada. Toda la vida ellos pensaron que ahí en el monte Gerizim, donde se encontraba, era donde se adoraba. La Torá de ellos dice que es en el monte Gerizim. En la actualidad todavía lo dice. Más en el de los judíos no, en Jerusalén, en el monte Moriah, ahí es donde hay que adorar. La mujer, viéndose descubierta, cuando Jesús le habló, le preguntó para esquivar sus pecados: ¿dónde? Parece que eres profeta. ¿Dónde es que hay que adorar? Miren lo que respondió. Pero viene el tiempo, y ahora es, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores, y ahora es. ¿Qué quiere decir? Que toda aquella historia, que donde era que se adoraba, perdía importancia, pasaba a otro plano, ya no era. Ahora es, hay algo nuevo. Jesucristo, el Maestro, Dios estaba hablando. Ahora es. Y dice, porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Estoy usando la versión Peshitta. Y quiero de que nos concentremos en esto, porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu, en verdad, deben adorarlo. Pregunto, ¿ha cambiado eso desde los orígenes? ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a ver esta noche qué es eso de adorar
en espíritu y en verdad. Quizás algunos de aquí, quizás muchos de aquí, hemos leído la Biblia por más de 25 años. Hemos orado, hemos alabado y todavía no hemos orado al Padre en espíritu y en verdad. Y esta noche el Espíritu Santo nos va a revelar para que podamos adorar en espíritu y en verdad lo que Dios quiere. Ahora, así que vámonos a Malaquías 3:3. Aleluya. Y dice: ¿quién podrá resistir en el día de su venida? ¿O quién podrá estar firme? Vamos a comenzar desde el 2. Malaquías 3:2. ¿O quién podrá estar firme cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadero. Están hablando de Jesucristo. Va a purificar. Dice: porque volverá para refinar y purificar como plata, y purificará a los hijos de Levi, y los probará como a oro y como a plata, y serán presentados para que presenten ofrenda a Yahweh en justicia. Él hace una diferencia entre el verdadero adorador y el falso adorador. Hay dos adoradores, y escuchen esto: pueden haber dos personas inclinadas orando hacia Dios, pueden pronunciar las mismas palabras, pero uno es falso y otro es verdadero adorador. Y esta noche el Señor nos da el discernimiento, y por eso yo digo, necesito la ayuda del Espíritu Santo para poder expresar y que comprendamos esto y convertirnos en verdaderos adoradores. Pero les digo algo, también no está en nosotros. Lo más que podemos es pedirle al Señor que nos convierta en tales personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, algo ha cambiado. Jesucristo nos enseña y dice: pero ahora viene el tiempo, y ahora es. ¿Qué está sucediendo? Hay un cambio. Antes la adoración desde ese momento era hacia Adonai, hacia el Creador. Pero Jesucristo introduce algo nuevo: el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Hay una relación diferente entre el que ora a Dios y Dios. Y esa relación es de Padre espiritual. Jesús está dando y diciendo: mira, Dios es tu Padre. Hay una relación diferente. Acércate con más confianza. Mira el linaje espiritual que hay. Dios es tu Padre. Pero ahora viene el tiempo, y ahora es. Jesucristo cambiaba todo en ese momento. Él pasó 2 días quizás con los samaritanos, porque le llamaron: ven, quédate con nosotros. Y dejó a sus discípulos aparte 2 días. Muchos especulan que eso significa 2000 años, que Jesucristo irá con el pueblo gentil, que Jesucristo hablará a los gentiles, y su pueblo esperará para que se conviertan lo que se tenían que convertir. 2000 años, casi concuerda con nuestros tiempos. Esos son solamente alegorías, pero realmente el Señor dejó su pueblo para explicarle a los gentiles las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos entrada en el reino de los cielos. Ahora, viene lo que yo dije antes. Esto de adorar en espíritu y verdad viene como una obra de gracia del Espíritu Santo. Nótese que dice: y el Padre busca. No son ustedes los que buscan. De nuevo, el libre albedrío choca con esto.
No somos nosotros los que buscamos al Padre. El Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Es el Padre. Es una obra de gracia del Espíritu Santo. Por eso dije, hay que orar para que nosotros seamos esas personas. Y un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el adorar en espíritu y verdad, lo dice la palabra, no es nada corporal, no es nada visual, no es nada que se pueda palpar. Es algo que nace de dentro de nosotros, con la parte más noble que tiene el hombre. Muchas veces no adoramos al Señor en espíritu y en verdad porque simplemente no se nos ha descubierto a través del Espíritu Santo esa santa adoración. Dios no ve la voz, no oye el tono, no mira el teclado, no mira los instrumentos. Dios mira el corazón. No importa cómo tú adores, no detengas tu adoración. Y esta noche vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Yo le doy gracias a Dios porque ustedes están aquí y vamos a compartir. Realmente yo me gozo, yo siento la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, vamos a poner todos estos elementos que he dicho juntos para poder darle un sentido a todo lo que estamos hablando. ¿Ok? Lo primero es que la oración viene desde nuestro interior. Segundo, la relación tiene que ser como de un hijo hacia un padre. Es diferente a lo que se hacía en la antigüedad. Ahora, lo otro es que Dios es espíritu y no lo podemos adorar con cosas terrenales. No es una adoración externa que alguien puede ver. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Lo otro, tampoco la adoración es profesional ni formal. Es totalmente informal. No te tienes que preparar, no tienes que practicar, no tienes que estudiar. En espíritu y en verdad es un don de Dios. Ok, como yo le dije antes, para que tengan una idea, y voy a poner un ejemplo, un hombre que por más de 60 años se acercó a una iglesia, oraba, era más regular leyendo la Biblia que muchos de los cristianos, y después de 60 años se enteró de que nunca había adorado en espíritu y en verdad. Hasta que un día, por gracia del Espíritu Santo, dijo unas palabras: oh Padre, perdóname porque he pecado. Ahí comenzó la verdadera adoración. Cuando reconocemos lo que nosotros somos. Cuando el Espíritu Santo nos da discernimiento y descubrimos en nuestra vida quiénes somos, entonces la oración que sale es la correcta delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. El otro ejemplo es que el Espíritu mismo de nosotros está confiado en que el sacrificio de Jesucristo es real y verdadero. Que el sacrificio de Cristo es nuestra provisión para nuestra salvación. Y en ese momento, por plena gratitud, oramos y decimos: gracias, Señor, por Jesucristo, porque su sangre limpió mis pecados. Yo no tengo que sufrir. Él pagó por mí. El agradecimiento es la otra cualidad que tiene que tener la persona en ese momento. Pero para tener agradecimiento, escúcheme, Dios tiene que descubrirte a ti que primero eres pecador y que necesitas salvación de Cristo. Una vez esto, el agradecimiento es como el canal en donde fluyen muchas cosas.
buena. Muchos de nosotros no estamos agradecidos con Dios porque no hemos comprendido su salvación, la gratitud. Ok, y les voy a decir algo. El hombre interior crece con esa gratitud. El hombre interior se goza en Dios por esa gratitud. Llega el momento culmine del hombre y llega el momento de su fin, en donde el cuerpo se tiene que separar del alma. Escuchen, en ese momento todo hombre que se ejercitó en su parte más noble deseará la muerte, porque el alma es más poderosa en ese momento que la carne. Y cantos de alegría salen de adentro y la oración viva. ¿Por qué? Porque él ha adorado en espíritu y verdad toda su vida. No teme a la muerte. El cuerpo es separado de su alma y de su espíritu, y aquella adoración será eternamente y para siempre. Vámonos al otro lado. Una persona que jamás adoró en espíritu y verdad, cuando se acerca la muerte, ¿qué viene? Viene un temor enorme, infinito. Y vemos las personas que simplemente tienen una aflicción tan grande que ya no pueden hablar. Sus ojos lo dicen todo, pues no son verdaderos adoradores. Se separará la alma y el espíritu del cuerpo. Pero como simplemente adoró en carne, adoró externamente, aquella cosa terminará ahí y no habrá adoración eterna al Señor. Habrá llanto y lamento en el infierno. Quiero que comprendan esto bien. El cuerpo se separa. Hoy en día simplemente hay muchos adoradores carnales. Solo adoran con cosas exteriores, externas, que se ven para que los vean. Y hay adoradores en espíritu y en verdad. Ok. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ahora, esta es la adoración que el Señor quiere que nosotros comprendamos, y que, como yo les dije en un principio, es muy difícil para mí explicar. Y yo le doy gracias a Dios porque veo que hay 3 o 4 personas que lo que yo voy a decir esta noche les será de gran ayuda. Jesucristo le dice: Pablo, ¿y quién tú dices que yo soy? Tú, Señor, eres el Hijo de Dios. ¿Qué cosa más grande? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Jesucristo. Y ha sido la gran confusión. Y a ti te daré la llave, a Pedro. Pero mire que Jesús no puede llamarle a Pedro ella. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo hablaba del concepto de que Él era Hijo de Dios. Muchas personas tomaron que Jesucristo le decía piedra a Pedro. Jesucristo era piedra angular. El concepto que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces le dijo a Pedro: te daré la llave. Y esta noche vamos a ver algo de esa llave. Algo, porque hay mucho que hablar de aquello. Confundieron el hombre en ese momento que Jesucristo se refería a Pedro como la piedra angular, como la piedra de la iglesia. No, el concepto que acababa de decir Pedro es la piedra angular, que Jesús es el Hijo de Dios. Pedro no, Pedro es un hombre. No puede ser la base de la iglesia. Ahora, vamos a ver, para los que están aquí, la reseña histórica de lo que es la adoración. Vea, en el principio, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor sacrificó unos corderitos, no sé si eran de qué tamaño, pero para hacerle vestimenta. Hizo pacto con ellos.
Dios con el hombre. Y esa es la señal del primer pacto, el sacrificio, la piel de aquella oveja. Hubo un sacrificio donde hubo sangre. Y Dios instituyó en ese momento, y así lo vio el hombre, para limpiar sus culpas, era necesario un sacrificio. Pasaron un tiempo y Caín y Abel sacrificaron al Señor. Hicieron sacrificio. Abel se dedicaba al pastoreo de ovejas y Caín a trabajar la tierra. Vean lo que sucedió. Caín, desobedeciendo lo que ya Dios había implantado, un sacrificio cruento, un sacrificio de sangre, quiso hacer algo diferente, algo no tan feo, algo no tan desagradable. Tomó las frutas mejores, las uvas más grandes, las manzanas más hermosas y las flores más grandes, y lo adornó en un altar. Ahí nació la primera vez que en la adoración alguien puso el yo. No era como Dios dijo, como Caín dijo. Alguien puso el gusto. Primera vez, se ve bonito. Abel no. Abel hizo lo que el Señor demandaba y agradó el sacrificio de Abel al Señor. Abel agradecía el perdón, quizás no de su propio pecado, sino de la grandeza de Dios y del perdón que tuvo con sus padres. Quizás también él había pecado, pero Caín no lo vio así. Ahí vemos por primera vez el yo en la adoración. Y yo quiero que vean esto, en el nombre de Cristo. Y dice, Dios habló con Caín y dijo: Yahweh a Caín, ¿por qué te has molestado? Está en Génesis 4:6. ¿Y por qué se ha entristecido tu semblante? He aquí, si lo que haces está bien, lo aceptarías. Pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta. Tú te rendirás a él y él te dominará. Vean esto. En medio de la adoración, Caín sabía que no lo había hecho bien. En medio del sacrificio sabía que había faltado. ¿Y qué le dijo Dios? He aquí, si lo que haces está bien, lo aceptaría. Pero él no lo aceptaba en su interior. Pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta. Tú te rendirás a él y él te dominará. Así estamos mucho hoy en día. No adoramos al Señor como Él requiere, en espíritu y en verdad. Y el pecado está a la puerta. Y nos rendimos a Él diariamente, porque no ofrecemos sacrificio de adoración al Padre. Este ejemplo, desde el inicio de la adoración, es bastante claro y sencillo. Primera manifestación del gusto y el yo. Pero vamos a seguir. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Qué resultó de aquella adoración en espíritu y en verdad? Fue un abandono total de las cosas religiosas. El pueblo elegido del Señor continuó sin contaminación hasta que se mezclaron con los demás pueblos que practicaban la idolatría. Ok, lo depravado de la naturaleza de ellos hicieron que los descendientes de los hijos de Dios cambiaran la gloria de Dios por gloria de animales y cosas corruptibles aquí en la tierra. ¿Ok? Ahora, nosotros vemos esto. Aquella adoración de la que participó Abel, participaron, y la podemos llamar los grandes patriarcas. El Señor vio todo aquello que se perdió y quiso destruir la tierra. Vean por qué. Por la idolatría. Porque no adoraban lo que no sabían. Noé entonces salió, Dios lo puso delante y restauró la
adoración, y podemos decir la adoración patriarcal, el sacrificio del cordero. Y ahí está, de nuevo, todo comienza de cero. Pero vemos nosotros cómo los hijos de Noé cayeron en lo mismo. Vemos ejemplos, y vean bien, Jacob, Israel, cuando se llegó a Labán para adquirir o casarse con Raquel, y fue engañado, le dieron a Lea y después a Raquel. Podemos ver en la Biblia cómo Labán, siendo del mismo linaje, que conocía a Dios, y quiero que esto sea notorio, tenía ídolos. Cuando él quiso dejar a su suegro, Raquel fue y robó los ídolos de su padre. Vean esto, podemos buscarlo en Génesis 31, 19. Y yo quiero de que aquí hacer una aclaración. 31, 19. Y mientras Labán fue a trasquilar las ovejas, Raquel se robó los ídolos de su padre. ¿Pueden verlo? Está en Génesis 31, 19. Era idólatra. ¿Pero qué tipo de ídolos? Uno dicen que eran querubines. ¿Saben qué? Ustedes pueden leer eso y vean que Labán era un hombre que tenía a Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Y es lo que yo le vengo a decir esta noche a algunos aquí. Hay personas que adoran a Dios y no a otros dioses, escuchen, a través de ciertos objetos. No estás adorando a otro Dios. El segundo mandamiento de la ley de Dios: no te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que hay aquí arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, ni te inclinarás a ella. Ese mandamiento no es contra otros dioses, no, es contra la persona que tiene un tipo de imagen y se ayuda con esa imagen para conectarse con Dios Padre. El segundo mandamiento prohíbe eso. Y el primero es precisamente: no adores a otros dioses. Los egipcios adoraban becerro, adoraban el río Nilo, adoraban escarabajo, adoraban serpiente, adoraban mosca, japo, todo eso. Y el pueblo de Israel estuvo con el pueblo egipcio aprendiendo, escúcheme, todas esas costumbres. Por eso el pueblo de Israel, cuando en el Sinaí vieron la presencia del Señor, la sintieron, la escucharon, ¿qué dijeron ellos? Vamos mañana ¿a quién? ¿A adorar a quién? A Yahweh. ¿Qué hicieron? Un becerro. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados que donde estaban en cautiverio se adoraba el becerro. Ellos no estaban adorando al becerro, estaban adorando a Dios a través del becerro. Ellos adoraban a Dios. Pero el segundo mandamiento prohíbe adorarse, inclinarse delante de cualquier otra imagen. Escuchen, cuán más pecaminoso será cuando nos arrodillamos delante de otros dioses que no es Yahweh, como delante de la Virgen María, como delante de aquel santo que sacaron a pasear en estos días, Don Bosco. ¿Cuán más pecaminoso será eso? Eso inflige el primer mandamiento de Dios: amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es otra cosa. O sea, que mayor todavía es el pecado los que se arrodillan delante de la Virgen y delante de cualquier otro santo. Dios prohíbe cualquier conexión con Él a través de cualquier tipo de forma o imagen. La adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. No podemos agradarle a Él con cosas materiales. No hay tal adoración, no existe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, y vamos caminando más, porque no piense que el Señor ha cambiado. Él no ha cambiado. Lo que dijo Jesucristo es desde el principio.
Y vámonos al texto original para reforzar lo que yo estoy diciendo. Juan de la boca de Jesucristo. Pero viene el tiempo, y ahora es, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dice Jesucristo. Porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores, no depende de nosotros. Dice, porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Dios es espíritu. ¿Quién hablaba? Jesucristo. Jesucristo no ha cambiado desde los tiempos de Noé. Es espíritu. Pero ¿por qué el Señor instituyó la forma patriarcal de sacrificio y adoración hacia Él a través de este tipo de adoración? Por la dureza del corazón de ellos. Dios es un Dios invisible. Ok. Todo método, escúchenme, ceremonial, debemos evitarlo. ¿Qué sucedió con Israel? Después de tanto problema por la idolatría, vea, el Señor los agarró y los dispersó. Vemos Ezequiel, ¿se acuerdan el bastón con las serpientes de bronce? Que las culebras picaban a los israelitas y morían, y el Señor le mandó a Moisés a hacer esas culebras, y todo aquel que veía aquellas culebras después de haber sido picado era sanado simplemente con ver aquellas culebras. Empezaron a adorar las culebras. Ese fue el problema, hasta que Ezequías, rey de Israel, comprendió la verdad y la rompió. Porque las personas se postraban delante de ella y la adoraban. Algo como una serpiente de bronce que sanaba, que tenía poder. Lo rompió porque vio el desvío del pueblo de Israel. Pero el Señor se desagradó, escúcheme, de la idolatría de ellos. Totalmente. Que los dispersó. Hizo que los pueblos alrededor de ellos los castigaran por idólatras. ¿A qué quiero llegar? Es que llegó el momento que el pueblo de Israel comprendió. Y hoy en día, hasta el día de hoy, usted puede encontrar un judío que puede decir mentira. Puede encontrar un judío que coma puerco. Yo lo he visto. Puede encontrar un judío que peque y adultere. Puede encontrar un judío que haga todo tipo de pecado, menos idólatra. ¿Lo han notado? Usted no va a lograr que jamás un judío se incline ante ninguna imagen, porque Dios le dio a ellos la Torá, le dio la palabra y le dio el castigo para que aprendieran a no ser idólatras. Ahora, ¿qué sucedió? Y vamos a seguir con la historia. ¿No dicen amén? Amén. Ok. Jesús viene y aclara todo este asunto. Tienes que adorar en espíritu y verdad. En el tiempo de Jesús estaban los sacerdotes del templo. Miren, ellos tenían su bufanda, su capa, la filacteria, como le dicen, que tenían los versículos escritos, se pavoneaban, eran ritualistas, se fijaban mucho en el rito. Eso tuvo el judío. El judío dejó de adorar en espíritu y en verdad y se tornó en un pueblo ceremonial. Ahora, vamos directo a nombres. Yo vi en internet, porque yo no podía comprender cómo y por qué el católico adora imágenes. Si en Éxodo 20 Dios condena enormemente eso, yo no lo comprendo. Como si Dios lo dice: no te hagas imagen, ninguna semejanza, yo soy espíritu, no tengas dioses ajenos delante de mí. Y yo quería ver el pensamiento de ellos. Dicen: miren, Dios acepta la idolatría. En el templo hizo querubines,
Y en el arca hay querubines. Hizo las culebras de bronce. Y la gente se postraba en ellos. Ese es el punto de vista de ellos, que ellos dicen que aceptan idolatría y que Dios la acepta. Es por eso, pues déjenme decirle que el arca del pacto, lo que Dios permitió que el pueblo de Israel viera, era la columna de humo y la de fuego. Cuando en el campamento estaban puestas las toldas, nadie podía ver el arca. Cuando entraron en la tierra prometida, hicieron el templo. Escúchenme, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía ver el arca. Nadie adoraba esos querubines, nadie los veía. El lugar donde se hacían los sacrificios, solamente entraban los sacerdotes. ¿Qué hay de las 11 tribus que quedaron? Si acaso veían el templo 1, 2, 3 veces al año. Ellos oraban en dirección al templo, al Señor, no le oraban al templo. Y esa es la explicación de que muchos católicos dicen que es permitido por Dios la idolatría, porque Él hizo querubines. Jamás un israelita vio esos querubines que no haya sido el sumo sacerdote una vez en su vida, cada año. Y nosotros vemos cómo el hombre está cegado. Si Dios dice, yo soy espíritu y en verdad, adórame, no a través de nada ni de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ok? Muchos aún todavía nos vamos más allá. Están símbolos como son la cruz, como el pan o la hostia, como le llamen. Las reliquias son el santo manto antiguo, esto y lo otro. Las personas lo adoran. Es ahí donde nosotros tenemos que ver que Dios cómo se desagrada de aquello. Dios te dice, yo soy espíritu y en verdad, adórame. No mires eso. No mires la cruz como un objeto sacro, santo, del cual tú tienes algún beneficio o que tienes poder. Yo soy el que tengo el poder. Muchos de nosotros nos escondemos tras estas imágenes. Y cuando agarramos el pan o la hostia, tenemos algún tipo de temor o de reverencia. Mire, son elementos que el Señor dejó. Y nosotros tenemos que darle el uso apropiado a aquellos elementos. Dios nos dejó hasta el día de hoy 2 elementos, que son el bautismo y la Eucaristía, o participar de la Santa Cena. El agua, para entrar en la muerte y sepultura de Jesucristo. El pan y el vino, para discernir el cuerpo de Jesucristo, de cómo fue partido por nosotros, cómo fue molido por nuestros pecados, para discernir aquello, no para venerarlo, no para pedirle al pan, no para arrodillarnos delante de ellos. El hombre tiende siempre a hacer estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vámonos a Deuteronomio 4:15. Y así dice la palabra del Señor. Tengan mucho cuidado de ustedes mismos, porque ninguna imagen vieron en el día que Yahweh habló con ustedes en Horeb, desde el medio del fuego. Ninguna imagen vio. ¿Por qué te haces imagen si no viste ninguna? Al mismo pueblo judío dice, no sea que se corrompan y hagan para ustedes imágenes y figuras de cualquier forma, ya sea en forma de hombre o de mujer. Y yo no entiendo cómo está tan claro y no comprende. Ven ahí el poder satánico de que viendo no vea y escuchando no entienda. Es una obra del Espíritu Santo que ustedes puedan comprender eso, de que todo tipo de idolatría es abominación de parte de Dios. ¿Solamente idolatría? Vamos a ver más adelante. El Señor nos tiene en nosotros cosas buenas esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si hay un católico viendo por internet, aleluya, lo hago con amor, porque también yo fui ciego y el Señor me sacó de la idolatría donde yo me encontraba. Ok.
Nosotros ya hemos pasado lo que fue, por decir así, la historia de idolatría. Dígame, hermano. Sí, es que yo pienso en la siguiente forma. La idolatría en la Iglesia Católica tiene un sentido, que es comercial, que a través de todas estas imágenes la utilizan para celebrar tal día, tal fecha de uno. Pero ¿cuál es el concepto de ellos? Para recoger dinero, es comercial únicamente, ¿no? Aparte de comercial, el pueblo lo que hace se desboca, como en estos días, antes de ayer, que fue la procesión de Boca, ¿no? Entonces, olvidan el sentido de que a quien se debe adorar es a Dios, y se van por otra. Exactamente. Y la iglesia para recoger plata. Exactamente. Ok. La iglesia sí lo sabe. Es buena esa aclaración para agregar ahí. Ahora, siguiendo esto para no perder el hilo de lo que estoy diciendo, el sacrificio antiguo fue abolido prácticamente o desapareció con Jesucristo. Tenemos otro sacrificio, el del mismo Cristo. Ya no es la sangre de machos cabríos la que lava, es la sangre de Jesucristo. El Señor nos ordena adorarle en espíritu y en verdad. Ok. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan extraño que pocos son los que adoran en espíritu y en verdad? ¿Por qué es tan extraño? Les voy a decir, porque el hombre está caído. El hombre no puede pensar como el hombre natural sin pecado. El hombre natural sin pecado, el hombre santo, ve de una forma diferente. Ve un árbol, se sienta en una sombra y dice: Señor, gracias te doy por esta agradable sombra, por este árbol, por este llano. El hombre santo, el hombre de Dios, camina bajo el sol y dice: Señor, gracias por este calor que tú estás dándome ahora mismo, proviene de ti. El hombre santo identifica a Dios en todas las cosas que ve. Por eso es raro. El hombre con la naturaleza caída necesita de unos elementos específicos para ver a Dios, para a través de estos elementos dirigirse hacia Dios. Pero el hombre santo ve a Dios en todas partes. El hombre caído necesita horas específicas para orarle a Dios. El hombre santo habla con Dios todo el día. El hombre caído necesita sentirse bien de haber participado de un bautismo para decir: ya soy salvo. El hombre santo, todas las mañanas que se ducha, se da un bautismo. El hombre pecador necesita tomar la Santa Cena en la Eucaristía para sentirse un poco de alivio. El hombre santo tiene su participación todos los días que come y da gracias al Señor. Todo ritualismo que es utilizado por el hombre pecador, él lo usa como un instrumento para llegar a Dios, pero el hombre santo ve a Dios en todas partes. 24 horas al día está conectado con Dios, dándole gracias por todo. Ahora, eso explica lo rareza, lo raro, lo difícil de encontrar a alguien que adore en espíritu y en verdad. ¿Por qué? La naturaleza del hombre es caída. Estamos caídos. Pero Dios vino como jabón, que dije antes. Dice, y repito en Malaquías lo que dije 3:2. ¿Quién podrá resistir en el día de su venida? ¿O quién podrá estar firme cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador, como jabón de lavandero. Somos una generación caída. A lo bueno nosotros le decimos malo y a lo malo le decimos bueno, pero Jesucristo es purificador. Dice, porque volverá a refinar y purificará como a plata y purificará como a los hijos de Levi, a los
y los probará como a oro, como a plata, y serán presentados para que presenten ofrenda a Yahweh en justicia. Presentes ofrenda. Y vamos a ver qué ofrenda. Dice el Señor en Salmo 46. 46. Escuchen esto. En sacrificio y ofrenda no te has complacido. Escuchen esto. Abriste mis oídos, holocausto completo por los pecados no has demandado. Escuche. Entonces dije, he aquí, he venido porque en el principio de los libros está escrito de mí, me ha agradado hacer tu voluntad. Mire lo que es, tu voluntad. Eso es lo que el Señor demanda. No esto, no sacrificio, no abstinencia, que no te pongas de rodillas, que no sufra tu cuerpo en ese sentido, que hagas su voluntad. Dice, me ha agradado el hacer tu voluntad, oh Dios, y tu ley está dentro de mis entrañas. Ese es David. Escuchen a David de nuevo en el Salmo 51:16. Porque no te has deleitado en sacrificio, ni has aceptado el holocausto de paz. Porque los sacrificios a Dios son el espíritu humillado. Escuche esto. El corazón contrito, Dios no despreciará. Esto es del Viejo Testamento. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Del Viejo Testamento. El judío lo tiene claro. Sacrificio corporal no es hacer la voluntad de Dios. Y estábamos diciendo, para que no pierdan el hilo, explicar por qué es tan rara la adoración en espíritu y en verdad. Uno, porque el hombre es caído. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahí quedamos, ¿verdad? Entonces, dos, es porque la adoración en espíritu no se trafica, no se vende. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo les voy a decir algo. Ahí quiero que pongan más atención, que despierten. Hace un tiempo, mucho tiempo atrás, en un día del pastor, Dios me dio una revelación cuando yo agarré el micrófono y comencé a alabar a mi pastor en lo que andábamos, ¿no? Pero me cayó la revelación así, yo me quedé viendo y yo le dije en el micrófono, en el púlpito, oiga, ustedes sí que son vivos. Nosotros trabajamos y ustedes han escogido la mejor parte. Ustedes se dedican a Dios, pueden estudiar, no trabajan, mientras nosotros agachamos el lomo y trabajamos. Yo creo que yo también merezco esa bendición. No hemos captado, y Dios me reveló en aquel instante, en la abominación en donde estábamos, en lo podrido del sistema que se había formado como consecuencia de quién fue la madre de nuestras iglesias. En ese momento estuve claro que el Señor me decía, tú también eres sacerdote, tú también
esto. Por esta palabra murieron muchas personas cuando decían que el sacerdocio no era nada más de Roma, sino todo el pueblo tiene acceso al tabernáculo santo de Jesucristo y de Dios. Muchos murieron por esta palabra, muchos fueron perseguidos. Aún en la actualidad quieren callar nuestras bocas y darte y pedir que demos las nuevas de que todos son sacerdotes delante de Dios, de que todos debemos adorar en espíritu y en verdad delante del Señor, de que todos somos el cuerpo de Cristo y no hay diferencia. Y cómo han cambiado la palabra del Señor. Ahí sigue en el 11, en primera de Pedro 2:11. Amados míos, les ruego, como a extranjeros y peregrinos que son, que se aparten de todas las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mire, yo dije la rareza de adorar en espíritu y verdad. Una de ellas es que han traficado con la religión, la han cambiado por motivos económicos, y otros han seguido la cadencia por sintonía a los que están delante. Y escuchen, el Señor quiere que tú comprendas eso, de que no necesitamos un templo para adorar. Dios no mira el templo. No necesitamos una hora exacta para adorar en cualquier momento. Dios quiere que tú le adores en espíritu y en verdad, porque somos real sacerdocio, nación santa, y eso nos lo tenían vedado. Las personas murieron por este conocimiento que se le dio a Pedro, la llave del cielo. Y más, escuchen, lo podemos ver reflejado en el libro del Progreso del Peregrino, como el autor habla de un lugar donde se meten y le dan como un opio, y te quedas ahí muchos años y no puedes salir nunca de ahí. El opio son esas iglesias, el opio es la religión. Bien decían muchos criticándolo, el opio del mundo es la religión. Tenían razón el que lo dijo. Mantienen al siervo del Señor con los ojos vendados y atados toda su vida, tentado y pagando para que otros vivan, estando bajo el dominio y la autoridad de otras personas tan carne como tú. Pero el Señor quiere acabar eso, quiere librarte para que tú le adores en espíritu y en verdad. Ahora le voy a explicar algo. Para adorar en espíritu y en verdad es necesario algo. Y es la razón por la cual las personas no adoran en espíritu y en verdad. Tienes que renunciar a todos tus pecados. Repito, tienes que renunciar a todos tus pecados. Porque el Señor tales adoradores busca. El Señor no va a buscar a un pecador que le adore. No lo va a buscar. No lo va a buscar. Nosotros en la actualidad tenemos muchas ceremonias, muchas cosas que pensamos que nos va a llevar al tercer cielo. Hermano, comprende, tú eres hijo de Dios, te dio la potestad de llamarle Padre. Muchos de nosotros preferimos el castigo, preferimos la penitencia, preferimos hacer algo engorroso, pero no renunciar a nuestros pecados. Preferimos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. ¿Quién entonces puede adorar en espíritu y verdad? ¿Qué sucede cuando tú oras en espíritu y en verdad? Hermano mío, mire lo que le voy a decir.
Dios podrá unir las estrellas y todos los planetas y todas las cosas grandes del universo y ponerlo en sintonía, en adoración a Él. Pero Él no se va a agradar tanto como si un corazón bota una lágrima de arrepentimiento. Esa es la adoración que Dios quiere. Que tú realmente te arrepientas de tus pecados. Si fuimos idólatras, no lo seas más. Destruye todas las imágenes, destruye todos los modismos, destruye todas las ceremonias. Adorar en espíritu y en verdad. Temblar humillado delante del Señor, confesar nuestros pecados, creer que Jesucristo es Dios y amarle con todo nuestro corazón es adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuántos pueden hacerlo? Solamente Dios Padre busca a esas personas. Pidámosles al Señor que seamos nosotros esas personas. Jesucristo, mi purificador, purifícame. No soy digno, pero purifícame. Yo quiero ser un adorador, de verdad. Quiero adorarte con el corazón. Quiero creer, Padre Santo, que todo lo que ha pasado en mi vida ha sido porque tú lo planeaste y tú determinaste descubrir toda esta verdad. Porque ciertamente tú estuviste en todo momento con nosotros. Y todas estas personas que están aquí presentes y los que nos escuchan, no es casualidad. Arrepiéntanse. Las lágrimas del corazón es la heredad del Señor. Tu alma es la heredad del Señor. En el cielo se regocija cada vez que un pecador se arrepiente. Pero adorarle en espíritu y verdad va más allá, porque Dios es espíritu. No puedes adorarle con nada material. Él está sobre todas las cosas materiales. Lo material no sirve para adorar. Él mira la adoración del corazón, la adoración del alma, la adoración del espíritu. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es el primer mandamiento. ¿Cuántos de nosotros no pasamos el primer mandamiento? ¿Cuántos de nosotros no podemos renunciar al pecado? ¿Cuántos de nosotros sabemos que estamos mal? Dice el Señor, el pecado está a la puerta y te dominará. Ese tipo de adoración no sirve, le dijo a Caín. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Cristo.